Dentro de las diferentes sesiones que ya venimos cursando dentro del área de paternidad, ya hemos mencionado varias veces que e incluido en el programa de responsabilidad social familiar de la Fundación Centro de Acción Bolivia, estamos abordando el tema lo que corresponde a la autoridad, que es uno de los 4 roles fundamentales que como padres debemos aplicar en la vida de nuestros hijos. Autoridad. Y nosotros estamos enfocando de lo que es autoridad moral. El objetivo de esta sesión, para que vamos recordando un poquito lo que conversamos la semana pasada, es despertar el deseo de cada padre, de cada uno de nosotros, de guiar a nuestros hijos a través de la autoridad moral. Una autoridad moral basada en una convicción y sin arrogancia. Cada uno de nosotros debemos descubrir el verdadero propósito de nuestras vidas, equiparnos para poder guiar a nuestras esposas y a nuestros hijos, ayudándole a ellos a que también puedan descubrir el verdadero propósito que tienen acá en la tierra. Ese es el objetivo de nuestra sesión. Tomemos en cuenta mucho el objetivo, porque esto tiene que ser totalmente práctico en cada una de nuestras vidas. Y dentro del liderazgo, dentro de las conversaciones que se tocan mucho a menudo en temas y ponencias, exposiciones, talleres, conferencias del liderazgo, hablan de que existe una ley, ¿no? Que se llama la ley de la intencionalidad. Entonces nosotros, digo que tenemos que tener mucho en cuenta este objetivo, porque tenemos que ser demasiado intencionales para poder aplicarlo en nuestras vidas. Tenemos que convencernos de que tenemos que enfocarnos en la vida de nuestros hijos, enseñarles lo que es la autoridad. La semana pasada mencionábamos que íbamos a abordar 4 temas de lo que es autoridad moral. La autoridad moral en sí, buscando la sabiduría, una claridad del propósito de por qué estamos aquí y qué es lo que debemos hacer, cuál es mi propósito primario, cuál es mi propósito secundario, y eso lo hemos abordado la semana pasada. Hoy nos toca enfocarnos en cómo desarrollar esa autoridad moral. Y el otro punto importante que vamos a abordar es: un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Nos toca abordar esos 2 puntos, así que continuamos. ¿Cómo desarrollar una autoridad moral? Nosotros ya habíamos definido la semana pasada que la autoridad nos da cierto poder para poder ejercer sobre las personas que están bajo nuestro cargo. Y hemos revisado de que muchas de las situaciones que hoy vivimos nos complica de manera tal que no podemos, que llegamos a pensar, o que muchas personas piensan que no existe una autoridad pura, ¿no? Que no existe ese momento en el que se pueda demostrar de manera correcta la aplicación de una autoridad, valga la redundancia, correcta. Y eso lo hemos mencionado basado en diferentes situaciones que vemos en nuestro entorno. Recapitulando un poco, y para que vamos haciendo memoria, hablábamos acerca del abuso que vemos de manera constante en las mujeres. Hoy día, por ejemplo, veía en las noticias acá en mi país, donde decían que se iba a investigar un presunto feminicidio que había ocurrido, ¿cuándo? Creo que el día de ayer. Encontraron a la señora fallecida y, bueno, las autoridades iban a revisar y validar, verificar, confirmar, pongámosle la palabra que corresponda, si era un feminicidio. Pero ese encabezado de esa noticia se repite frecuentemente y podemos ver que es el ejercicio de una autoridad mal aplicada. Abuso de mujeres, habíamos dicho, ¿no? Cómo las leyes se van aplicando en contra de la familia, en contra de cuidar ese bien mayor que cada uno de nosotros tenemos, que son nuestros hijos. Hoy por hoy, las personas que están en una posición de autoridad y quienes están llamados a gobernar por el pueblo y darnos la seguridad a cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros países tienen la
la iniciativa de crear leyes que atentan contra la integridad de la familia, contra la salud de la familia, contra la salud del ser humano, aprobando, como decíamos, leyes que van pro aborto, quitándole la vida a ese bebé que se gesta dentro del vientre materno, una autoridad mal utilizada. Hablábamos acerca de la inmadurez de los padres, que muchas veces actuamos en base a la ira. Y eso nos hace mostrar nuevamente una autoridad mal aplicada. Lastimamos la vida de nuestros hijos. Lastimamos de tal manera que nosotros no estamos midiendo el impacto que va a tener nuestras acciones de hoy en los años venideros en la vida de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tipo de actitudes que nosotros demostramos como padres y que las aplicamos sobre todo. Hablábamos de esa autoridad abusiva que tenía como base la autoridad y el orgullo. Esa autoridad basada en, valga la redundancia, la autoridad que nosotros tenemos, pero acompañada del interés. Esa autoridad acompañada de ejercer un dominio sobre las personas que están con nosotros, ¿no? Entonces, y eso nos llevaba a pensar de que nosotros no podíamos ver una autoridad pura. Pero también revisamos de que nuestra vida tiene que estar basada en integridad, sujeción y abnegación, entendiendo que la autoridad viene no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y habíamos tomado como referencia el mayor y mejor ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para eso nosotros teníamos que tener una autoridad moral totalmente clara, totalmente transparente, no dejarnos llevar por las corrientes de la cultura en la que vivimos y de esos pensamientos que hoy en día se dispersan por todos los entornos. No debemos dejarnos llevar por eso. Debemos ser personas totalmente claras, sabiendo diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, para poder nosotros ejercer una autoridad moral. Implicaba que debíamos ser personas con mente fuerte, firmes en nuestros principios, firmes en nuestras convicciones, para poder hacer frente a toda esa avalancha de confusión que hoy por hoy la cultura de la sociedad en la que vivimos nos está lanzando. Pero hoy día vamos a hablar acerca de cómo desarrollar autoridad moral. Vamos a, vamos a, vamos a entender que cada uno de nosotros dependemos de un ser superior. Cada uno de nosotros profesamos una fe. Cada uno de nosotros creemos en un Dios supremo, en un Dios eterno. Cada uno de nosotros entendemos que la autoridad de Dios rige sobre cada una de nuestras vidas. Pero como somos personas totalmente falibles, a veces nos perdemos en el día a día, en el tiempo, en nuestras actividades y no sabemos cómo volver a agarrar esa guía. Hoy día vamos a hablar de cómo desarrollar autoridad moral y para eso cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta, entender que debemos someternos a la autoridad moral de la palabra de Dios. Para eso vamos a dar algunos pasos que debemos seguir. Por ejemplo, un principio es saturarnos de la palabra de Dios. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos nosotros que entender de que la escritura, la palabra de Dios, nosotros al someternos a la autoridad moral de la palabra de Dios, entendemos y comprendemos y aceptamos que es inspiración divina para cada uno de nosotros. Si nosotros nos saturamos de la palabra, leemos la palabra, nos alimentamos de la palabra, hacemos vida en nosotros lo que la palabra nos dice, ¿sabe? Va a ser de demasiada utilidad para cada uno de nosotros porque nos va a enseñar. Hoy por hoy capaz nos movemos bajo los conceptos, como dije, que la cultura
de la sociedad, del lugar donde nosotros nos movemos, nos indica qué es lo que debemos hacer. Y tal vez muchos de nosotros estamos adaptados, pero si vamos a la palabra, nos va a decir que no nos conformemos a este tiempo, sino que renovemos nuestra manera de pensar para que nosotros podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Entonces nos está llevando a pensar y a decidir y a determinar y a confirmar que si nosotros nos nutrimos de conocimiento de la palabra de Dios, va a ser útil para enseñarnos y para que empecemos a actuar de manera correcta. Va a ser útil porque nos va a corregir de acciones y actitudes incorrectas que tal vez estamos aplicando hoy día. Nos va a instruir en justicia, nos va a despejar el paño que te capaz o la cinta o las gafas, lo que pone nubosidad en nuestra vista, porque hoy por hoy capaz no estamos sabiendo determinar y estamos bajo esa confusión de que cuál es malo, cuál es correcto, está bueno, es aceptable, y tenemos esa duda. La palabra de Dios nos va a instruir en todo esto, nos va a decir qué es bueno, qué es malo, y definitivamente el resultado que esto va a conseguir es que nosotros vamos a ir preparándonos para toda buena obra que mañana podamos desarrollar. Primer principio, saturarnos de la palabra de Dios. Aceptar de que es inspiración divina para nuestras vidas, que nos va a ayudar a alinearnos. Esto va a cambiar nuestro modo de pensar. Entendamos que desde el principio de la humanidad, el príncipe de este mundo, quien viene jugando con la mente del ser humano, es lo primero que ataca, el modo de pensar. Otro principio es, una vez ya nosotros conociendo que la palabra de Dios es inspiración divina y que está puesta para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, permitamos que el Espíritu de Dios tome el control. Tome el control de cada una de nuestras vidas. Dejemos que sea Él quien obre a través de cada uno de nosotros. Al tomar el control de nuestras vidas y nosotros decidir dejar ese control hacia Él, vamos a tomar, eso va a venir a reforzar, a refrendar, a soportar más, a confirmar que lo que estamos haciendo al estudiar la palabra de Dios es correcto. Porque de nosotros va a fluir fuente de agua viva. Y eso es porque la palabra lo permite. Tomemos en cuenta que el Espíritu viene a nosotros a redarguirnos, viene a corregirnos. El Espíritu muchas veces nos habla cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y eso es porque Dios está actuando en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo desarrollar autoridad moral? Déjenme decirles, no les estoy dando una guía de un libro que haya escrito un ser humano como ustedes y como yo. Por una persona que haya sido, que es tan falible como usted y como yo. Y muchas veces nosotros tendemos a juzgar y a emitir juicios de valor respecto al ser humano. Por eso es que hoy día nos estamos nosotros apoyando y dando la mejor guía, el mejor manual de vida que nosotros podemos adquirir para leer. Y esa guía no ha sido escrita por ningún ser humano. Ha sido inspiración divina, sí, utilizando al ser humano para que lo ponga sobre un escrito, pero la inspiración totalmente divina. Entonces, saturémonos del conocimiento de la palabra de Dios. Dejemos que Dios controle nuestras vidas. Maneras de desarrollar autoridad moral. Purificar y obedecer la conciencia. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, dice una porción de la palabra. Y esto está anotado ahí en la diapositiva que ustedes ven si gustan tomar nota de los versículos y capítulos que se mencionan. Nosotros tenemos que constantemente revisar el cómo estamos actuando. Y la mejor medida que podemos tomar como referencia no es la persona que está a mi lado, sino es Dios mismo, es nuestro Dios.
Y esto tiene que ser una petición constante de parte de cada uno de nosotros, de poder examinarnos y poder purificar nuestro modo de pensar. Entonces son 3 pasos que tenemos que nosotros seguir y aplicar en nuestras vidas para desarrollar autoridad moral. Satúrese de la palabra de Dios. Permita que el Espíritu de Dios tome el control. Purifique y obedezca la conciencia, esa voz que le habla, que es el Espíritu Santo cuando está tomando el control de su vida. Vamos a seguir. Y como actividad, esto va a quedar para cada uno de ustedes, para que puedan desarrollarlo ahí en sus hogares, en pareja, por favor. Todas las actividades que se vayan a desarrollar, por favor, háganlas en pareja. Hay algunas que sí le vamos a explicar nosotros y le vamos a decir respondan de manera individual. Pueden conversarlo en pareja, pero la tarea tienen que hacerlo de manera individual, ¿no? Basado en el tema de lo que es autoridad moral, es importante que nosotros podamos levantar la cabeza y ver a nuestro alrededor e identificar qué tipo de conductas inmorales vemos en nuestra sociedad, en la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Entonces esa es una actividad para ustedes. Por favor, junto a su esposa, junto a su esposo, anoten qué conductas inmorales ustedes pueden ver ahí en su ciudad y cómo podrían abordarlas. Y juntos, por favor, como dice la actividad, oren todos los días, porque no hay mejor manera de hacerle frente a todo esto que en oración, y más aún si son los dos juntos, para pedirse conforme a Cristo, pensar conforme a la voluntad de Dios, amar las cosas que Dios ama, desear lo que Dios desea y querer las cosas que Dios quiere. Y no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno, para nuestro prójimo. ¿Ok? Entonces esa es una actividad que va a quedar para ustedes, que también la van a poder pasar al formulario que Lisette en minutos más va a estar compartiendo con todos nosotros. Acá entramos a la segunda parte de la sesión de hoy día, que hablaba de que un padre debe asumir la responsabilidad de la disciplina. Eh, hay que entender de que la disciplina no necesariamente es responsabilidad solo del papá. La mamá también participa mucho en esto. Y vamos a leer un poco lo que dice acá. El padre es quien tiene la máxima responsabilidad de la disciplina. Y eso, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros podemos reconfirmar que pasa en nuestros hogares. La mamá ejerce disciplina. La mamá también está enfocada en este tema para con los hijos. Pero definitivamente hay veces que la mamá necesita el soporte del papá. Y el papá, a veces que estamos nosotros afuera por el tema de trabajo, etcétera, cuando llegamos a la casa, sabemos que muchas veces suceden cosas que necesariamente tienen que ser disciplinados y nosotros asumimos esa responsabilidad. Es importante que la madre y el padre disciplinen en equipo formando una base firme de autoridad donde las reglas o métodos sean acordados por ambos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que cuando exista el momento de ejercer la disciplina con los hijos, exista previa coordinación entre papá y mamá. Muchas veces hemos visto escenarios en el que o el padre quiere ejercer disciplina corporal en este caso, y la mamá se opone. O la mamá quiere ejercer disciplina y el papá se opone. Entonces, lo que nos está pidiendo acá es de que debe haber una comunicación previa, una coordinación de cómo vamos a ejercer la disciplina en diferentes situaciones. Esto simplemente con la finalidad de evitar confusiones en la vida de nuestros hijos. Y muchas veces generamos un gran espacio ahí donde el hijo saca la mejor parte y a veces ya sabe con quién jugar, ¿no? Y le damos la oportunidad de que ejerza una manipulación directa con nosotros como papá. Entonces, la comunicación, la coordinación previo a este tipo de situaciones entre papá y mamá es determinante para ejercer una correcta disciplina. Y tenemos que tener claro también que la disciplina no es solo frenar el comportamiento negativo. Disciplina no solamente es basta, no debes hacer esto, sino que se trata de ejercer la disciplina
desde un lado en el que vamos a formar a nuestros hijos. Una formación con base del amor de parte de papá y mamá para con nuestros hijos, ayudándoles a que caminen hacia una madurez espiritual. Pero si hablamos de ayudarles a que caminen hacia una madurez espiritual, no nos olvidemos los pasos que debemos seguir nosotros para generar y aplicar y desarrollar una autoridad moral. Nutrirnos de la palabra de Dios, dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas y nosotros constantemente evaluarnos cómo estamos haciendo. Si nosotros seguimos eso al momento de ejercer la disciplina, no solamente correctiva, sino para formar a nuestro hijo, vamos a poder guiarlos hacia una madurez espiritual. Entonces, papá, es determinante la base, la fuente que nosotros tomamos para desarrollar este tipo de autoridad, esta autoridad moral. Hablando acerca de disciplina, déjenme decirles que hay diferentes maneras de disciplinar. Por ejemplo, la disciplina con el ejemplo. Y venimos nosotros repitiendo constantemente durante las sesiones que ya hemos cursado, que no es tanto lo que uno hable, que es lo que va a ejercer una mayor incidencia en la vida de nuestros hijos. Lo que va a calar fuerte es qué es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Normalmente, y se ha utilizado el clásico ejemplo dentro de la aplicación de autoridad, es cuando el papá le dice, pues no, oye, no tenés que mentir. ¿Por qué mentir? Sos una persona que constantemente miente y es facilingo hacerlo, o sea, no pensás. Nosotros queriendo ejercer disciplina, ¿no? Pero de pronto, cuando alguien nos busca o nos llaman por teléfono, nosotros a los hijos le decimos, no, decirle que no estoy, decirle que estoy ocupado, decirle que acabo de salir. Y se dan cuenta que minutos atrás estamos hablando de que no debe mentir. Entonces, lo que decimos nosotros de que no debe hacer el hijo, el concepto capaz lo entiende, pero el ejemplo es el que pesa más. Y para él va a quedar de que somos unos mentirosos. Entonces, tenemos que disciplinar, pero en base al ejemplo. Tengamos mucho cuidado lo que hacemos, porque lo que hacemos suena más fuerte que lo que hablamos, que no los deja escuchar a ellos lo que decimos, ¿no? Entonces, el ejemplo es determinante, una disciplina con el ejemplo. La disciplina espiritual. Nosotros los varones somos los llamados a enseñar esto dentro de nuestros hogares. Nosotros los varones somos llamados sacerdotes del hogar. Nosotros los varones somos los responsables de abrir la palabra para enseñarle a nuestros hijos. Pero para eso, nuestros hijos tienen que vernos a nosotros, que nosotros oramos, que nosotros leemos la palabra, que nosotros nos preparamos para compartirla. Allí ellos van a entender de que sí nosotros estamos facultados para aplicarle una disciplina espiritual a ellos. Cuando nosotros le digamos, tienes que leer, tienes que orar, haz tu devocional, pero si no lo hacemos, como el punto anterior, difícilmente vamos a poder aplicar esa disciplina espiritual. Pero es una manera de disciplinar. Disciplina por medio de la afirmación. Muchas veces nosotros simplemente llamamos la atención a nuestros hijos. Muchas veces nosotros simplemente hacemos ver lo mal que ellos están haciendo, cuando nosotros deberíamos optar por afirmar la vida de ellos. Cuando nosotros deberíamos enfocarnos a decirles cuánto lo amamos. Conversaba con una persona que decía, yo estoy preocupado por mi hijo, porque hoy por hoy se ven muchas cosas que suceden. El tema de los abusos sexuales está presente. Y sabes que me molesta esa situación. Entonces, cuando hablo con mi hijo, yo le digo, ¿sabe qué, mi hijo? No tengas miedo. Venir a avisarme si alguien quiere hacer algo con vos. No tengas miedo a acercarte a mí. No te voy a castigar si vos venís y hablas conmigo. Yo escuchaba a esa persona y le digo,
¿Te das cuenta de lo que está pasando en tu manera de explicar? ¿Qué es lo que estás ejerciendo en la vida de tu hijo? Le estás mostrando un área negativa. Simplemente estás no, 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 no. Y está bien, está bien. Hay que cuidar a nuestros hijos y hay que hacerlo de la mejor manera, pero hay que cambiar un poco el cómo le decimos las cosas. Si vos utilizás unas palabras diferentes, diciéndole, mi hijo, si sucede alguna situación muy complicada de lo que estamos conversando, por favor, usted tome en cuenta que soy su mamá y yo lo amo. Estoy para cuidarte, estoy para protegerte, estoy acá para ayudarte en todo lo que vos hagas. Cambia la perspectiva que le estás dando a tu hijo. Estás abriendo una ventana de oportunidades y la confianza para con él, para que se acerque y te comente lo que le esté pasando. Pero si nosotros mostramos una actitud incorrecta y ponemos el no por delante, es muy posible que estemos cerrando opciones para que ellos hablen con nosotros. Apliquemos disciplina, pero basados en la afirmación, diciéndoles cuánto lo amamos y mostrémosles ese espacio a cada uno de ellos. Una disciplina, una manera de disciplinar es desde la autodisciplina. Hoy por hoy los papás apartan el vaso de cristal, vidrio, el jarrón, el florero, el teléfono de sobre el escritorio, sobre la mesa o el lugar donde esté. Porque le dicen a su hijo, no vas a alzar eso. Y como el niño insiste, ¿qué hacen los papás? Van y alzan el objeto y lo ponen en un lugar donde el niño no alcanza. ¿Estamos enseñando disciplina? Creo que no. Ese niño debería y tiene la capacidad de aplicarse autodisciplina. Cuando recibe la instrucción basada en el amor, enseñándole nosotros para que madure, dejamos el objeto en el lugar donde está, ese niño entiende y sabe que no debe tocarlo. Pero si los papás no le enseñamos autodisciplina y apartamos el objeto, estamos cometiendo un error. Maneras de disciplinar en la vida de nuestro hijo. Una disciplina holística tiene que ser integral, desde todos los puntos de vista, emocional, espiritual, física. Hay que aplicar una disciplina en la vida de nuestros hijos. Una disciplina colectiva. Hoy por hoy los padres a veces no permitimos que alguien ejerza disciplina en la vida de nuestros hijos. Tiempo atrás, los tíos podían corregir y llamar la atención si estaban viendo que hacían algo incorrecto. Los abuelos cumplían la misma función. Inclusive hasta los mejores amigos que eran tíos de cariño de nuestros hijos podían ejercer una disciplina cuando hacían algo incorrecto. Hoy por hoy no. Nos incomodamos. Pero déjenme decirle que es una gran manera de disciplinar a nuestros hijos y ayudarnos entre nosotros. La disciplina correctiva. Esta disciplina es la que llama mucho la atención hoy en día y decimos, grandes estudios dicen que no se debe aplicar corrección, otros dicen que sí hay que hacerlo y bueno, genera este tipo de situaciones, ¿no? Y hoy día vamos a ahondar un poquito más sobre este tema acerca de la disciplina correctiva. Pero vamos a tomar estos principios de la palabra de Dios. Ustedes ven en su pantalla que está en Hebreos 12, 7 al 11. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos está mostrando cómo Dios aplica la disciplina y hace una comparación con cómo aplicaban la disciplina a nuestros padres. Pero de esta porción de la palabra vamos a sacar una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando habla de un amor firme que disciplina, es el único y verdadero amor. Dios al que ama disciplina. Nosotros
como padres, disciplinamos a nuestros hijos porque lo amamos. Y definitivamente que si no aplicamos disciplina en la vida de nuestros hijos, habría que revisarlo, ver el por qué. Nosotros no podemos ejercer disciplina en el hijo de nuestro vecino, por más que quisiéramos hacerlo. Tiene su padre. Pero a nuestros hijos nosotros con todo el amor vamos a aplicar, con ese amor firme vamos a aplicar la disciplina porque es un amor verdadero, porque necesitamos ayudarle a corregir algunas cosas. Las reglas y la importancia de obedecerlas deben expresarse a menudo. Eso también está basado en la porción que acabamos de leer. Cuando nuestros hijos se equivocan y cometen algún error y existe una regla respecto al error cometido, nosotros debemos conversar con ellos y hacerles entender que las reglas están puestas para ser obedecidas. Y la vez que nosotros tengamos que aplicar una disciplina, recordemos a nuestro hijo que es importante el no incumplirla. Es importante evitar cometer ese error, porque las reglas están puestas para ser aceptadas y cumplidas. Y debemos repetírselas, porque eso también va a quedar en la memoria de ellos. La intención o la meta de la disciplina, como dijimos anteriormente, es llevarlos a una madurez espiritual. Nosotros tenemos que corregir en amor, pero con la intención de que nuestros hijos crezcan en amor y en madurez espiritual. Quiero invitarles a ver este video, por favor, que nos va a hablar acerca de los tipos de padres que podemos ver hoy en día. Es habitual hasta hace poco distinguir 4 tipos de padre y, respectivamente, 4 estilos de crianza. Los padres autoritarios son controladores y exigen obediencia sin tener en cuenta el punto de vista del niño. Los padres permisivos son cariñosos, pero no ejercen ningún control sobre la conducta de sus hijos para los que no hay reglas. Los padres autoritativos, también llamados democráticos, son firmes pero afectuosos y cercanos. Fomentan la independencia dentro de unos límites. Los padres negligentes no se implican y a menudo no se interesan por su propio hijo. Y recientemente se ha propuesto un quinto estilo, del que nos ocuparemos más adelante. Estos estilos van desde el control y la exigencia hasta la libertad total, y desde la frialdad y la falta de atención hasta el cariño y la receptividad con los hijos. Los distintos tipos de padre tendrán un estilo de crianza más cercano a alguno de estos tipos, aunque a veces su estilo sea mixto y combine elementos de más de uno de ellos. En cualquier caso, ¿podríamos entender las consecuencias de cada uno de estos estilos para el desarrollo de los hijos? Imaginando la vida de 4 niños. Los padres de Sara son autoritarios. Adoran a su hija, pero creen que las reglas estrictas son importantes para que Sara se comporte bien y encaje en la sociedad. Si Sara llora, le dicen que deje de hacerlo. Si les contesta, le mandan al rincón para que recapacite por su conducta. Si se olvida de las tareas de la casa, no se le permite jugar con sus juguetes. Todo ello hace que Sara aprenda que reprimir sus emociones y cumplir con sus obligaciones es la manera de vivir. Para conseguir el amor de sus padres y evitar que se enfaden, se vuelve obediente. Sin embargo, como a Sara nunca se le permitió decidir por sí misma o seguir sus intereses propios, de adulta no sabe lo que realmente quiere. Comienza a vivir una vida que parece perfecta para sus padres y la sociedad, pero que podría estar causándole una gran infelicidad interna. Los padres permisivos, como los de Gustavo, quieren tanto a su hijo que creen que deben cumplir todos sus deseos, darle plena libertad y no decir nunca no. Gustavo disfruta de un control total sobre sus padres y consigue todo lo que quiere. Si no quiere caminar, le llevarán en brazos. Si quiere helado, pues helado conseguirá. Si quiere juegos y pantallas, se le permiten durante toda la noche. Gustavo crece así sin fronteras o límites y hace lo que le viene en gana. Esto hace que nunca se haya enfrentado a conflictos o frustraciones y no ha aprendido a controlar sus emociones. El hecho de que siempre consiguiera lo que quería le ha convertido en un mal perdedor, y a medida que crece seguirá actuando con desconsideración y no pondrá límites a su conducta. Los padres autoritativos o democráticos de Arturo respetan las necesidades de su hijo, pero creen que los niños necesitan tener libertad y autonomía siempre dentro de ciertos límites. Arturo puede jugar libremente, pero cuando termina, tiene que ayudar a ordenar.
Se le permite comer helado, pero solo los domingos. El tiempo de pantalla se limita a 30 minutos al día. No se le protege de los conflictos y cuando los hay, los padres escuchan lo que Arturo tiene que decir y luego establecen las reglas apropiadas. Sin embargo, no ceden ni utilizan premios o castigos de manera poco razonada. Así Arturo aprende que algunas cosas son difíciles y requieren esfuerzo, pero cuenta con el apoyo de sus padres para superar las situaciones complicadas. Desarrolla así la fortaleza y constancia necesarias para soportar las dificultades y lograr sus objetivos y pasiones. En clase expresa con valentía sus propias opiniones de forma adecuada. En los recreos es capaz de mostrar sus emociones y actuar libremente. Y como adulto, aceptará las normas después de haberlas discutido y de haberlas entendido. Los padres negligentes no suelen estar presentes en la vida de sus hijos. Lucía suele sentirse completamente sola en el mundo. Tiene plena libertad para hacer lo que quiera y mucha imaginación, pero nunca recibe ningún tipo de respuesta, afecto, señal de cariño o siquiera atención. Lucía se da cuenta de que no importa lo que haga porque de todos modos a nadie le importa. Esta carencia de atención le lleva a una falta de confianza en sí misma y en los demás. Se vuelve insegura, incapaz de establecer relaciones sanas y desarrolla una autoimagen negativa de sí. Finalmente, para dejar de sentirse indigna del amor de los demás, optará por hacerse insensible y no sentir nada en absoluto. En los últimos años, los padres excesivamente implicados y sobreprotectores, aquellos que quieren estar presentes en todos los aspectos de la vida de sus hijos, constituyen un quinto estilo de crianza. A estos padres también se les conoce como quitanieves, que apartan los obstáculos del camino de sus hijos, o padres helicóptero, que revolotean y microgestionan todos los aspectos de la vida de sus niños. Como no dejan que sus hijos hagan nada solos, les están impidiendo que aprendan a superar los retos por sí mismos. La investigación reciente sobre este tipo de padres infiere que a los hijos que reciben esta educación no les gusta resolver problemas difíciles, carecen de perseverancia y pueden incluso procrastinar en señal de protesta cuando algo requiere un poco de esfuerzo. Estos 4 estilos de crianza fueron introducidos por primera vez por la psicóloga Diana Baumrind. Ella, para una buena crianza, aconseja un equilibrio entre la exigencia y la respuesta cercana. Si a esto le añadimos las sabias palabras de María Montessori, nunca ayudes a un niño en una tarea que él mismo se sienta capaz de realizar, probablemente los padres lo estarán haciendo bastante bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué tipo de padres crees que tienes? ¿Con qué estilo de crianza te identificas más? Ok. Este es un reporte que nosotros estamos viendo de Robin Hill, quien hablaba o viene a respaldar lo que acabamos de ver en el video, y donde nos muestran los 4 estilos o tipos de padre y los tipos de crianza que nosotros ejercemos con nuestros hijos, ¿no? Definitivamente les invito a revisar todo este detalle, cada uno de ustedes como padres en la intimidad de su hogar, para hacer una evaluación de cómo nosotros estamos ejerciendo nuestro rol de padres. ¿Qué tipo de crianza es el que estamos aplicando con nuestros hijos? Si somos esos padres autoritarios o dictador, como dice la pantalla, que simplemente generamos esas peleas con nuestros hijos y al final generamos la rebeldía, o tal vez un hijo que va a tener que hacer caso porque no le queda de otra, pero sin embargo no consideramos que a la larga puedan estar siendo lastimados, ¿no? O somos esos padres permisivos que nunca le decimos no a nuestros hijos, que somos demasiado cariñosos y no podemos evitar el darle absolutamente todo, inclusive sin respetar las reglas que nosotros podamos poner, causándole mucho daño. Cuando vemos que adultos inseguros, ya en las diferentes áreas en las que se desarrollan, y eso porque tuvieron padres demasiado permisivos, o esos padres negligentes que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Ejerciendo cero disciplina en la vida de sus hijos y cero muestras de amor, porque no les interesa. Creo que la responsabilidad para cada uno de nosotros acá es poder estar en el cuadrante de esos padres autoritativos, o esos padres con autoridad, o esos padres democráticos que decía el video, que nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo
y no estamos cubriendo todos los espacios de ellos. Damos la libertad para que ellos puedan tomar decisiones. Si se equivocan en algún momento, estamos los padres para darle el soporte y ayudarles a crecer. No quiere decir que le vamos a dar absolutamente todo. Sí, compartimos con ellos y sí ejercemos disciplina cuando tenemos que hacerlo, generando en ellos una buena autoestima, personas totalmente emocionalmente estables que puedan hacer frente a las diferentes situaciones que vayan a venirle en su vida. Esa es la responsabilidad para cada uno de nosotros. Y dentro de este cuadrante no mencionan a los padres sobreprotectores, pero hoy por hoy se ve mucho ese tipo de conducta. Papás que estamos al pendiente de la vida de nuestros hijos e inclusive entrando a defenderlos frente a todas las personas cuando debemos dejar que ellos empiecen a crecer, cuando ellos deben enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, como padres estamos para ayudar, pero muchas veces estamos cubriendo todos los espacios y queriendo quitar todas las piedras del camino, o estamos al pendiente de qué es lo que hacen. Revisemos qué tipo de padres somos y qué tipo de crianza estamos aplicando cada uno de nosotros. Acá quiero compartir con ustedes de manera rápida, y esto va a estar en el material que ustedes van a recibir, 10 reglas básicas a la hora de disciplinar. Por ejemplo, entender el mundo de tu hijo desde el, el punto de vista de tu hijo. A veces como padre, y acá da el ejemplo, alando tus pantalones, dice, ¿no? A veces tenemos nosotros a nuestros hijos que son bien pequeños y ellos por la curiosidad a veces jalan nuestros pantalones y nosotros simplemente nos agachamos para ver, ya no hagas, tranquilo, pero no estamos a la estatura de ellos ni viendo el mundo desde cómo ellos ven. Entendamos la situación de ellos, pongámonos en su posición. Cuando ejerzamos disciplina en nuestros hijos, entendamos, queridos papás, y comprendamos que tenemos hijos con temperamentos diferentes. Son nuestros hijos, pero cada uno de ellos es individual, cada uno de ellos es único. Y nosotros como padres tenemos que conocerlos y entenderlos. Mantengámonos conectados emocionalmente con nuestros hijos. El compartir esa relación, el convivir con ellos, el ser partícipe de su vida, partícipe de muchas actividades, genera tal conexión emocional que cuando nuestros hijos están haciendo algo incorrecto, nosotros los miramos y ellos ya saben que están haciendo algo y entienden la disciplina que nosotros aplicamos en ese momento, aún a veces sin decirle algo. Entienden que los estamos corrigiendo, pero ese es el resultado de una conexión emocional que tiene que existir con cada uno de ellos. Papás, sepamos decir no cuando sea debido. Muchas veces nosotros somos muy propensos a decir no, 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 no. Digamos no cuando sea necesario. Fundamentemos el porqué de nuestra respuesta. Apliquemos la disciplina con nuestro hijo, no hacia nuestro hijo. Cuando aplicamos disciplina con nuestro hijo, ayudamos a ver en qué se están equivocando y ayudamos a corregir para que no se repita ese error. Pero muchas veces vamos nosotros contra nuestro hijo. Papás, no disciplinemos cuando estemos con una actitud de ira. Cuando estamos emocionalmente inestables, podemos lastimar a nuestros hijos. Seamos responsables. Disciplina la desobediencia, las acciones inmorales. La desobediencia tiene que ser disciplinada, porque hay un principio de obediencia que tiene que ser cubierto y aplicado por ellos. Las acciones inmorales, cuando nosotros vemos que están tomando actitudes, y hoy por hoy en los equipos de teléfono, esos smartphones o los equipos inteligentes, suben un montón de publicidad que no es la más agradable. Publicidad totalmente que viene a prostituir la manera de pensar de nuestros hijos. Pornografía explícita que sale ahí. Si nosotros vemos que nuestros hijos están tomando ese tipo de acciones inmorales, disciplinemos, pero seamos consecuentes con la disciplina que apliquemos. Si vemos ciertas actitudes que se van repitiendo y que generan peligro, tomemos medidas de precaución con nuestros hijos. Llamemos la atención.
Y sobre todo, nosotros acostumbremos a utilizar advertencias antes de ejercer disciplina. Es una medida que ellos van a tomar en cuenta de que viene una disciplina posterior si sigo en mi error, cuando nosotros damos advertencia. Hay muchos padres que no advierten y solo aplican la disciplina y la aplican de mala manera cuando están enojados. Nos equivocamos mucho. Corrijamos esto. Debe ser súper paciente entre las 5 y 7 p.m. cuando estás en el hogar. ¿Por qué mencionamos este horario? Porque normalmente es la hora en la que muchos retornamos a la casa después de un día de trabajo. Y nosotros salimos cargados del trabajo, de la oficina, de la actividad que desarrollamos y llegamos a la casa y, como decíamos, es parte de la responsabilidad de la disciplina del papá, y la mamá le comenta: tu hijo pasó esto, hizo esto, se portó de tal manera. Y nosotros venimos tan cargados y cansados de la actividad diaria que desarrollamos que de pronto la paciencia ya no la tenemos. Y nuestras emociones nos controlan y nos llevan a hacer algo incorrecto. Una de las reglas es: seamos pacientes en ese horario. Respiremos y veamos cómo vamos a encarar la situación y disciplinemos si hay que hacerlo, pero hagámoslo en amor, como venimos mencionando. Después de la disciplina aplicada, asegurémonos de que nuestros hijos entiendan la razón por la que fueron disciplinados. Reafirmemos a nuestro hijo. Establezcamos nuevamente las reglas, mencionémosle las reglas que fueron incumplidas. Entonces, son 10 reglas básicas que le estamos dando acá como sugerencia para a la hora de disciplinar a cada uno de sus hijos. Ustedes pueden tener otras reglas también que son muy interesantes. Entonces, pero nosotros estamos en este momento dándoles estas 10 reglas que podrían ayudarles mucho, que nos ayudan mucho al momento de aplicar disciplina en nuestros hijos. Tomemos en cuenta, como dice este párrafo en la pantalla: tus hijos llegarán a ser lo que tú eres, entonces sé lo que tú quieres que ellos sean. Tus hijos llegarán a ser lo que tú eres, entonces sé lo que tú quieres que ellos sean. Nuevamente nos lleva a pensar de que el ejemplo que nosotros vamos, que el ejemplo que nosotros apliquemos hoy en día es determinante para que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Queremos aplicar una autoridad moral correcta, hagámoslo con el ejemplo. Queremos que nuestros hijos sean personas, como muchos dicen, de bien, personas íntegras, personas que sean y sirvan al Señor. Somos los llamados a hacerlos hoy en día. Y como actividad, como última actividad y de la sesión de hoy día, y viendo el tema de los diferentes tipos de padres con relación a la crianza y al ejercicio de la disciplina en los hijos, lo que les decía hace minutos atrás. ¿Qué tipo de padres se consideran ustedes y por qué? Este es un tema que tiene que ser desarrollado en pareja. Por favor, hagan el ejercicio, esto con la finalidad de poder revisar el tipo de padre que somos y el tipo de crianza que estamos aplicando en la vida de nuestros hijos. No con la intención de juzgarnos, no con la intención de decir: viste, te dije varias. No, no. Es con la intención de mejorar, de pensar en ese bien mayor que nosotros tenemos, que son nuestros hijos, de cuidar su vida, de reafirmarlo. Y el otro punto es que trabajen como marido y esposa en las disciplinas básicas que rigen en su hogar, hablando acerca de la comunicación y coordinación previa en caso de aplicar disciplina, para que no existan esas contradicciones. Entonces, esta es una actividad que, por favor, les pido que puedan desarrollarla en pareja y que, por favor, puedan enviarla, las dos actividades que vimos hoy día, hasta el día viernes, respondiendo en el formulario que el ICET debe estar pasando en este momento. Muy bien,
Queridos papás, queridos amigos, queridos hermanos, esa ha sido la sesión del día de hoy, hablando acerca de autoridad moral.